La selección. La selección está muy relacionada con la cantidad de descendientes en la siguiente generación. A esto se le llama aptitud. Un individuo con una aptitud alta va a tener muchos descendientes en la siguiente generación. También se le llama valor adaptativo. Y he oído de adecuabilidad también. Acá se habla en la diferencia en descendencia que van a haber entre individuos. Hay unos individuos que van a ser seleccionados a favor y van a tener muchos descendientes en la siguiente generación y otros que no. Entonces, si hay una diferencia en aptitud asociada a un alelo, la selección opera en este gen y van a haber cambios en frecuencias de los alelos de esta generación. La aptitud depende del fenotipo y por tanto la dominancia está involucrada en la determinación de qué tanto afecta a la selección, porque está por el fenotipo. Entonces vamos a tener distintos modelos. Hay un modelo cuando no hay dominancia, quiere decir que y esto está relacionado con el heterocigótico. Cuando no hay dominancia, el heterocigótico va a estar justo su fenotipo en la mitad entre los dos homocigóticos. Usualmente el homocigótico que tiene mayor aptitud y el máximo le vamos a colocar como un 1 va a ser el A1-1. El heterocigótico va a estar entonces a la mitad entre el A1-1 y el A2-2. El A2-2 va a tener un coeficiente de selección en contra de S, entonces va a ser 1 menos S, y el A1-A2, el heterocigótico va a estar justo a la mitad de los dos, o sea 1 menos la mitad de S. De acá para acá está la mitad de S y de aquí para acá la otra mitad. Cuando hay dominancia parcial, el heterocigótico va a estar más cerca de uno de los dos homocigóticos. Puede ser hacia la 1-1 o hacia la 2-2. En este caso, el A1-1, bueno, en todos los casos va a tener una aptitud de 1. El A2-2 acá va a tener 1 menos S también. Y acá el heterocigótico va a tener 1 menos H. Esta es una variable por S. El caso anterior de no dominancia es como un caso específico en el que H es igual a un medio, pero puede tomar cualquier valor. La dominancia completa es cuando el heterocigótico es igual a uno de los dos homocigóticos. Acá poníamos el ejemplo de que el heterocigótico es igual a 1-1. Entonces tiene una aptitud de 1, pero podría ser también que fuera igual a la 2-2. Y la sobredominancia es un caso en el que el heterocigótico tiene mayor aptitud que cualquiera de los dos homocigóticos. Entonces acá el A1-1 tendría una aptitud de 1 menos S1 y acá el A2-2 tendría 1 menos S2. Así, perdón, en este caso no, el A1-1 no tiene una aptitud de 1, sin embargo sí tiene una aptitud mayor que el A2-2. Entonces el S1 va a ser un valor menor que el S2. El coeficiente S es el coeficiente de selección y se refiere a la reducción proporcional de aptitud de un genotipo comparado con el mejor. Supongamos que el mejor tiene 10 hijos en la siguiente generación y digamos en este caso de no dominancia, y el peor tiene 8 hijos, entonces el coeficiente de selección va a ser de 0.2, que es el 20%, va a tener un 20% menos de hijos que el individuo con mayor aptitud. Entonces con esto podemos construir ya tablas ya cuantitativas de qué es lo que esperaríamos con modelos, qué esperaríamos en las siguientes generaciones con distintos modelos y grados de aptitud. Pero vamos a ver solamente un ejemplo, que es cuando hay dominancia completa. Entonces vamos a utilizar el caso específico en el que el heterocigótico es igual al homocigótico con aptitud de 1 y solo el homocigótico A2-2 va a tener un coeficiente de selección en contra. Este es el caso más común de enfermedades genéticas recesivas. El homocigótico y heterocigóticos van a ser normales y los individuos con la enfermedad genética van a ser los recesivos.
Entonces, para encontrar la frecuencia A2 en la siguiente generación, que sería lo que nos interesa, el cambio en frecuencia alélica, dijimos que la selección si provoca cambios en frecuencias alélicas, vamos a tener una frecuencia inicial con las frecuencias esperadas por Hardy-Weinberg, p cuadrado, 2pq cuadrado. El coeficiente de selección, en este caso de dominancia completa, solamente A2 va a tener un coeficiente de selección de S. La aptitud va a ser 1, 1, de acuerdo a este modelo, 1 para A1, 1, 1 para el heterocigótico y 1 menos S para el A2. Entonces la contribución gamética va a ser la siguiente. Los homocigóticos dominantes contribuyen con todos sus alelos, o sea, sería p cuadrado por 1. Los heterocigóticos también, sería 2pq por 1. Y los recesivos, homocigóticos recesivos, van a contribuir con menor cantidad de alelos en la siguiente generación. Entonces sería q cuadrado por 1 menos s. Para sacar las proporciones reales tendríamos que sumar todos estos datos de acá abajo para los tres genotipos y nos da 1 menos sq cuadrado. Este sq cuadrado son los que se pierden porque ya no pasan a la siguiente generación. Esta es la suma de individuos de la siguiente generación. Ya no es 1 porque se mueren individuos o ya no contribuyen con esos alelos. Entonces, para saber la frecuencia de Q en la siguiente generación, que sería Q sub 1, necesitaríamos hacer la suma de Q mayúscula, que es Q cuadrado por 1 menos S, y más un medio de H, que sería PQ. Entonces aquí está Q cuadrado por 1 menos S más PQ, que es Q más un medio de H, dividido el total que hay en esa generación, 1 menos SQ cuadrado. Y esto nos da, después de simplificar, Q sub 1 es igual a Q menos SQ cuadrado dividido 1 menos SQ cuadrado. Entonces, si calculamos el cambio en frecuencias génicas de una generación a la siguiente, tendríamos Q sub 1 menos Q sub 0 es igual a delta Q y nos daría igual a esto. Entonces, vemos que el efecto de la selección va a ser mayor el cambio en frecuencia génica dependiendo del valor de S. Mientras más coeficiente de selección hay en contra de un fenotipo, pues vamos a tener más disminución del alelo correspondiente y de Q sub 0, el Q inicial. Y el delta máximo es el delta Q es máximo a valores intermedios de Q. Y recordarán cuando vimos el equilibrio de Hardy-Weinberg que cuando teníamos frecuencias del alelo Q, del A2, perdón, bastante bajas, vamos a tener muy pocos individuos homocigóticos recesivos. Entonces va a haber menor efecto de cambios de delta Q cuando tenemos valores de Q pequeños. Y esto es lo que ocurre comúnmente en las poblaciones, que nosotros no vemos muchos individuos mutantes recesivos, precisamente porque hay muy pocos alelos en la población y la mayor parte de los alelos se encuentran en los heterocigóticos. Y acá tenemos una gráfica en la que vemos que la frecuencia de este es el coeficiente de el cambio en frecuencias alélicas, y esa es la frecuencia alélica de la población. Cuando la tenemos alrededor de 0.5, el cambio en frecuencias génicas es máximo, pero cuando están en el extremo el cambio va a ser mínimo. Hay un muy bien. Podemos nosotros calcular el número de generaciones en las que tendríamos un cambio en frecuencias alélicas. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos qué sé yo, una población silvestre y nosotros queremos reducir
encontramos que hay algunos individuos albinos, pero no queremos que ellos transfieran el gen albino a la siguiente generación. Queremos reducir ese alelo albino que de alguna manera es deleterio en la población. Entonces podríamos colectar todos los individuos albinos y evitar que se reproduzcan. Entonces podemos hacer una selección absoluta en contra de los homocigóticos recesivos, es decir, evitar que se reproduzcan. Entonces aquí el valor de S sería igual a 1, porque los individuos homocigóticos recesivos no van a tener ningún individuo, no van a tener progenie. Eso quiere decir que el valor de la aptitud es igual a 0. Entonces, si suponemos que S es igual a 1, entonces podemos ver que Q sub 1 va a ser igual a Q sub 0 entre 1 más Q sub 0. Y en las siguientes generaciones tenemos Q sub 2 va a ser esto y Q sub T va a ser esto. Si despejamos, vamos a tener que T del número de generaciones va a ser igual a la diferencia de la frecuencia inicial y final de ese alelo dividido la multiplicación de Q sub 0 por Q sub T, y esto es igual a 1 dentro de Q sub T más 1 dentro de Q sub 0. Entonces, por ejemplo, queremos reducir el albinismo a la mitad de la frecuencia de albinos con selección contra homocigotos. La frecuencia inicial de albinos es 1 en 20.000. Utilizando esta fórmula, primero calculamos, vemos que la frecuencia inicial de los fenotipos es 1 en 20.000. Si suponemos la fórmula de Hardy-Weinberg, Q cuadrado, Q mayúscula sería 1 dentro de 20.000, que es igual a Q cuadrado, sub 0. Sacamos la raíz cuadrada y tenemos que el alelo inicialmente tiene una frecuencia de 1 en 141 individuos o alelos. Q sub T sería reducir la cantidad de fenotipos a la mitad. En lugar de 1 en 20.000 sería 1 en 40.000. Queremos reducir la cantidad de fenotipos. Y la frecuencia asociada sería, si sacamos raíz cuadrada de 40.000 nos da 200, entonces 1 dentro de 200. Entonces T, que sería la frecuencia, el número de generaciones que nos tomaría para reducir a la mitad la frecuencia, sería 200 menos 141. Esto viene de 1 dentro de 1 dentro de 200 nos da 200, y 1 dentro de 1 dentro de 141 nos da 141, 59 generaciones. Ahora supongamos que esto fuera en humanos y supongamos que se estuviera aplicando la eugenesia, que era algo que estaba promoviendo Hitler para crear la raza perfecta. Hubiera requerido 59 generaciones y si suponemos 25 años por generación, 1500 años para poder reducir a la mitad la frecuencia del alelo de los albinos, lo cual en sus tiempos hubiera sido básicamente imposible. Entonces, a bajas frecuencias de un gen, el cambio en Q es muy pequeño. Entonces es casi, porque solamente estamos viendo muy pocos de los alelos de ese gen que existen en la población. Entonces básicamente es una tarea imposible. Con las técnicas modernas sí podría haber más posibilidades, porque podríamos ver en heterocigóticos si están portando ese gen, y hay aplicaciones de la eugenesia actuales en las cuales en una fertilización in vitro se puede generar embriones, hacer una evaluación genética de los embriones y solamente implantar los embriones que estén completamente sanos, que no sean importadores de la enfermedad. Esto se ha hecho ya recientemente. Muy bien, vamos a ver un poco entonces la interacción entre selección y mutación. A bajas frecuencias génicas, la selección es menos efectiva en eliminar el gen y la mutación hace un efecto en contra. Tiende a aumentar la frecuencia de ese gen. Entonces, acá tenemos que de este lado se puede establecer un equilibrio, porque la mutación agrega el gen y la selección lo trata de quitar. Entonces, cuando se establece el equilibrio, la cantidad de alelos metidos por la mutación es igual a la cantidad de alelos quitados por la selección, como está en esta fórmula. Como Q es pequeño y por Q es muy pequeño y 1 menos SQ cuadrado es casi 1, podemos simplificar
la fórmula a esto y podemos ver que en el equilibrio Q es igual a raíz cuadrada de mu dentro de S. Entonces esto es básicamente en el equilibrio cómo se establecería la presencia de este alelo mutante. Por eso en las poblaciones es común observar alelos que son incluso letales o deleterios, que están presentes, aunque sean en bajas frecuencias. Y por ejemplo, como la tasa de mutación es pequeña, va a ser una selección suave para tener un Q pequeño. Si la tasa de mutación es estándar, 10 a la menos 5, y el coeficiente de selección es de 10 a la menos 1, o sea, 0.1, Q cuadrado es igual a 1 dentro de 10.000, Q es igual a 1 en el equilibrio, sería 1 dentro de 100, o sea, la frecuencia del alelo quedaría de 0.01, que es bastante baja. Ya un poco de selección ya hace que la frecuencia sea del alelo que bastante baja, sin embargo evita que se pueda eliminar en absoluto, porque siempre va a estar la fuerza de la mutación tratando de ingresar ese alelo en la población. O sea que básicamente es imposible eliminar los genes que no queremos de una población, porque eventualmente la mutación los va a meter en la población. Un caso muy particular y interesante del asunto de la selección es cuando estamos hablando de selección favoreciendo los heterocigóticos. Esto es el caso de la sobredominancia. Nosotros vimos ya el modelo de sobredominancia en que el heterocigótico tiene una aptitud de 1 y los dos homocigóticos tienen una aptitud menor. Uno de los casos típicos es el de la anemia falciforme, en el que los individuos con anemia falciforme, que son homocigóticos recesivos, realmente tienen una posibilidad de muerte muy alta y muy pocas posibilidades de pasar sus genes a la siguiente generación. Los normales pues están así como están bien, sin embargo son susceptibles a padecer de esta enfermedad, perdón. Sí, de malaria. Y los individuos heterocigóticos van a ser sanos y no van a padecer de la enfermedad que ataca a muchos de los países del mundo. Entonces, nosotros podemos ver en la siguiente generación, nosotros podemos utilizar esta fórmula, que es basada más o menos derivada como nosotros derivamos el caso de dominancia completa. Y cuando delta Q, o sea, cuando se alcance el equilibrio, no va a haber cambios en frecuencias del alelo A2, entonces la frecuencia del alelo A2 va a ser igual a S1, el coeficiente de selección, S1 dividido la suma de los dos coeficientes de selección. Entonces básicamente depende de qué tanto sobrevive el individuo A1 y el A2 A2, así vamos a tener la frecuencia del alelo A2. Entonces, en la población, pues, vamos a observar, por ejemplo, en este caso, que el alelo de la anemia falciforme sí provoca cambios muy fuertes en individuos con la anemia falciforme, pero no tan fuertes. Digamos, la gente normal sí se muere por la malaria, pero no es tan fuerte. Entonces, vamos a tener una frecuencia del alelo de la anemia falciforme relativamente baja. Y la mayor parte de los individuos que tengan el alelo van a ser de hecho resistentes a la malaria, van a ser A1, A2. Y acá tenemos un ejemplo muy bueno de la anemia falciforme. Acá nosotros tenemos la distribución del alelo en África, Asia, Europa. Y acá tenemos la distribución de malaria. Entonces vemos que existe una correlación muy alta entre la presencia de malaria y la presencia del alelo de anemia falciforme. Entonces, si se mira, esta es una evidencia de que si ocurre selección, en este caso una selección favoreciendo los heterocigóticos.